Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La situación en Haití, la grave situación que hoy vive la población haitiana. El gobierno haitiano ha decretado el estado de emergencia y el toque de queda en ese país, luego de que bandas armadas, que las pandillas delincuenciales, las pandillas que siembran el terror y el crimen de hace tiempo en esa población, atacaran varias cárceles, sobre todo la Penitenciaría Nacional Haitiana de Puerto Príncipe, donde murieron unas 12 personas y otra cantidad resultó herida, y provocaron que se fugaran, que se escaparan de la cárcel, nada más y nada menos que 3.600 prisioneros. 3.600 prisioneros, que como dice el pueblo, no es un coco, porque la mayoría son peligrosos delincuentes, peligrosos criminales, tan peligrosos que una gran parte de ellos son miembros de esas pandillas criminales. Y lo que hicieron esa banda fue una especie de ir a atacar para recuperar los suyos, para recuperar a sus miembros y provocar esa fuga. Pero además ahí se fugaron de las cárceles varios de los acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que estaban encerrados en esa penitenciaría nacional haitiana. Es lamentable lo que ha ocurrido en Haití ahora. No tiene precedentes en la historia que 3.600 presos, que es un número tan elevado de prisioneros, hayan escapado, se hayan fugado de una cárcel. Claro, no se fugaron porque orquestaron un plan para la fuga. Se fugaron, repito, porque esas pandillas criminales prepararon ese escenario, provocaron esa fuga. Porque una parte son de los suyos. Ahora buscarán una gran parte de ellos refugiarse en territorio dominicano. No tienen otro espacio para donde correr a tratar de buscar refugio. Por eso las autoridades dominicanas han dicho que han redoblado la vigilancia en la frontera, a lo largo de la frontera dominico-haitiana, incrementando el número de soldados y manteniendo una extrema vigilancia. Y le cuesta el gobierno dominicano, fuera de propaganda política, fuera de anuncios en los medios de comunicación, debe ejercer una real vigilancia, un real control de la frontera, porque ya a la República Dominicana le basta con la gran delincuencia, con la creciente delincuencia que tenemos aquí, nativa, y que vengan miles de delincuentes haitianos, de peligrosos criminales, a refugiarse en nuestro territorio. No faltaría más. Sería lo peor que nos puede ocurrir en este momento. Ojalá haya un real control, un efectivo control que evite que esos peligrosos criminales se refugien en nuestro territorio. Pero la situación que vive el pueblo haitiano es grave. Quien está como ministro interino de Haití es el ministro precisamente de Economía haitiano, o el secretario de Economía. Pues el primer ministro, Ariel Henry, anda por África, creo que todavía se encuentra por allá, y lo atrapó por allá esta situación de ataques a la cárcel y de criminalidad. Pero además el gobierno anunció la suspensión de los vuelos del aeropuerto haitiano, que también fue atacado. El aeropuerto de Puerto Príncipe, que se encuentra en una zona cercana a la Penitenciaría Nacional de Haití, a esa principal cárcel que fue atacada y de donde se fugaron la mayoría de prisioneros, también fue atacado por la banda delincuencial. Bandas delincuenciales que se disputan el control territorial, no solamente de los crímenes, sino del territorio. Tienen marcado el territorio que cada banda debe interferir, en cada banda debe dominar. Y es una situación absolutamente grave, gravísima, la que vive hoy la población haitiana. Es más urgente que nunca la intervención de organismos internacionales, pero con el único objetivo de salvar la población, no de una intervención militar como intrusos invasores, sino de una
intervención de auxilio para ayudar a la población haitiana, a la laboriosa población haitiana, a liberarse de estas peligrosas y criminales pandillas, que ahí está la muestra. Ahí se demuestra que no hay autoridad en Haití, que son las pandillas las que gobiernan. Basta con todos estos ataques a la cárcel, con todas estas muertes, el ataque al aeropuerto, saquearon un hospital, se llevaron los paneles solares, según se ha comunicado, la electricidad. Oiga, a los niveles que ha llegado la delincuencia en Haití. Están saqueando hospitales y no se sabe a dónde va a parar todavía las cosas. Siguen habiendo protestas y siguen la pandilla gobernando en Haití. Esto es gravísimo. La OEA ha elevado la voz ahora de urgencia diciendo que deben ir cuanto antes en auxilio de esa población. Esto es lamentable, es una criminalidad que está azotando a la inmensa mayoría de esa buena población trabajadora haitiana. En otro orden, señores, mucha gente en nuestro país, en la República Dominicana, está abogando, está planteando el endurecer las penas en contra de la delincuencia. Esto por los atroces crímenes que se han cometido en los últimos tiempos, por el gran crecimiento de la delincuencia y la criminalidad que reina en nuestro país. Por eso decía que ya está buena con la delincuencia que tenemos y no necesitamos más delincuencia importada que vengan a fortalecer la que ya tenemos, porque ya basta con los males que padecen los dominicanos. Entonces, se plantea el endurecimiento de la pena para crímenes específicos muy marcados. Hace años que yo he estado planteando la aprobación por parte del Congreso Dominicano de la cadena perpetua, solo para crímenes muy puntuales, muy espantosos, que cometen algunos psicópatas irrecuperables, que constituyen un peligro público y que la única forma de apartarlo del resto de la sociedad sería encerrándolo de por vida. Sí, solo así es posible separar del resto de la población, aislar a esos criminales. Y por eso mucha gente hoy está pidiendo endurecer la pena. Pero aquí no se han elaborado políticas reales que den respuesta a la criminalidad, que den respuesta efectiva al combate a la delincuencia y que le permita a la inmensa mayoría de la población vivir en un estado de seguridad ciudadana. Aquí se vive una constante y peligrosa inseguridad ciudadana, que la población no tiene respiro, no tiene descanso para estudiar, para trabajar, para recrearse, para negociar, porque la delincuencia está día a día al acecho y no son hechos aislados. Solo la politiquería de todos los gobiernos siempre la definen como hechos aislados y hablan de disminución de la delincuencia, que nada más se vive en los linderos, en los espacios de donde viven los altos funcionarios del gobierno, de todos los gobiernos, los grandes empresarios que tienen su propia seguridad. Ahí se respira aire de seguridad y de poca delincuencia. Mientras tanto, la inmensa mayoría de la población está a merced de esa criminalidad que día a día azota a nuestra laboriosa población. Esa es la realidad. Señores, es necesario seguir hablando de naufragio. El naufragio que ocurrió en una comunidad de la provincia de la Altagracia, de Higüey, en la semana pasada, deja mucho de qué hablar. Y deja mucho de qué hablar porque aquí todos los viajes ilegales que se realizan en frágiles embarcaciones, en pequeña yola, cuentan con la complicidad de las autoridades. En todos los gobiernos que hemos tenido, incluyendo el actual gobierno del presidente Luis Abinader, se cuenta con la complicidad de las autoridades militares y policiales, de los organismos que deberían tener la responsabilidad de evitar que se realicen esos criminales viajes ilegales. ¿Por qué tienen la complicidad? Porque esas llamadas autoridades son los que permiten, saben por cada punto que sale esos viajes ilegales, saben cuáles son todos los organizadores, dónde está cada criminal, que son delincuentes,
mucho de la droga, otro de tráfico de armas, de tráfico humano, como efectivamente hacen. Pero ¿qué pasa? Que una gran parte de esas autoridades reciben una paga, reciben mucho dinero para hacerse los ciegos y los sordos, mirar para otro lado, colocarse en la acera del frente y mirar para otro lado para no ver pasar esos viajes que despegan de las costas, diferentes costas dominicanas, sobre todo de la zona de Miche, en la provincia de Altagracia, y que dejan una gran estela de muertos y desaparecidos. En ese naufragio de Higüey ahora hay mucha gente muerta y desaparecida. Murió una joven de Villarriba que dejó 3 niños huérfanos, era una estudiante universitaria que recuperaron su cadáver, pero lamentablemente se embarcó en esa frágil yola que muchas veces los delincuentes siempre escapan. Los organizadores, los capitanes de esa yola siempre escapan con vida, nunca lo encuentran, porque son buenos nadadores. Se dice que ellos mismos provocan el naufragio de esa yola, provocan que se voltee y se vaya a la deriva y perezcan todos, porque ellos tienen todo su dinero guardado. Es mucho dinero el que pagan cada hombre, cada mujer que decide irse en una yola hacia Puerto Rico. Venden su casa, venden propiedades, algún dinerito que tengan ahorrado en banco, lo buscan y se lo pagan a esos delincuentes que le presentan la promesa de llevarlo a un lugar seguro, a conseguir mucho dinero en Puerto Rico, a una isla que está en crisis, que tiene graves problemas económicos, pero que los delincuentes le presentan un paraíso para poder recibir mucho dinero, millones de pesos de cientos de dominicanos y dominicanas que arriesgan su vida y mueren en las bravías aguas del Mar Caribe. Las autoridades saben quiénes son. Aquí no se ha hecho nada, ningún gobierno ha hecho nada por combatir esa criminalidad de esos delincuentes organizadores de viajes ilegales en frágiles embarcaciones hacia la isla de Puerto Rico. Ese es otro crimen que cuenta con la histórica complicidad de las autoridades de todos los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Esa es la lástima, eso es lo lamentable, eso es lo grave, que en lugar de la población contar con el auxilio, con la protección de las autoridades, cuentan con cómplices que se convierten en criminales conjuntamente con esos organizadores de viajes ilegales. Eso es absolutamente lamentable, porque estamos desamparados de autoridad que tomen medidas efectivas para proteger a una gran parte de nuestra población. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora en la República Dominicana y habrá que seguir abogando porque en un momento tengamos gobiernos que realmente funcionen, pero que funcionen no a favor de un grupito, de una élite, de los grandes capitales, sino que funcionen al servicio, en beneficio de la inmensa mayoría de nuestra población, de esa inmensa mayoría que día a día paga mucho dinero en impuestos por todo lo que consume, pero que no recibe a cambio obra de bien social, no recibe a cambio respuestas a los grandes males que las abate. Vamos a esperar que más temprano que tarde la población dominicana cuente con el auxilio de gobiernos que funcionen a su favor.